Pues entonces sigo con el maestro Lee, que fue la base. Entonces yo comencé a entrenar, pues yo entrenaba todos los días, pero a todas horas era muy juicioso en mis entrenamientos y tenía muchas cualidades físicas, indudablemente. Y me apasioné por el taekwondo. Entonces el maestro Lee fundó la academia ya a finales del 67, pues él siguió con las clases en la Universidad de América. Pero entonces unos amigos querían clases, pero eran particulares y ya inclusive hasta veteranos. Y con el maestro Lee abrimos la academia, digo yo la abrimos, pues yo era alumno, no más. La abrimos en la avenida Jiménez con carrera 9ª, en un tercer piso que había sido de Karate-Do. Por esos días llegó el Karate-Do con Hiroshi Taninokuchi y el médico Fernández, que era colombiano y estudió en Argentina. Le decían Che porque el médico hablaba argentino porque estudió medicina allá. Entonces nosotros empezamos la academia allá. Y cuando vinieron los Juegos Olímpicos de 1968 en octubre en México, al maestro Lee lo llamaron de la delegación deportiva olímpica de Corea del Sur para que ayudara en la, digamos, casi a cuidar los atletas de los problemas internos que había con Corea del Norte y con la China y esos. Entonces él estuvo allá. En ese momento entonces le hicieron un golpe de estado al maestro Lee a algunos y lo sacaron de esa academia, y entonces nos fuimos a la carrera tercera con calle 22 y allá abrimos una academia a finales del 68, que fue inmediatamente, pues era una academia muy próspera. El maestro Lee llegó aquí con una maleta de ropas, él llegó con nada. La situación de Corea era muy precaria, muy pobre. Corea era un país muy pobre. Entonces él era economista, o es, y él trabaja como economista, pero decidió venir a probar aquí. Y él vivía en la academia. Era una academia grande allá. Y él vivía, pero entonces dictaba clase a las 6 de la mañana, a mediodía, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9. Entonces, yo cuando fui cinturón verde, pues yo practicaba todos los días, le tuve que ayudar a él a dictar clases. Entonces, desde el año, digamos, 68 a finales 69, yo comencé a dictar clases en la academia del maestro Lee. Uno de mis compañeros, entonces éramos los dos más avanzados, éramos Germán Gutiérrez y yo, ¿sí? Y Germán también ayudaba en las clases. Y teníamos otro compañero casi contemporáneo, él decía que yo le llevaba un mes de antigüedad, Álvaro Garay. Y Álvaro Garay fue otro de los cinturones negros de la primera cochada, ¿sí? Y Álvaro Garay, pues, por buscarse unos ingresos, le dio por ir a enseñar taekwondo en un colegio. Y entonces él fue, alguien le dijo que necesitaban un profesor de gimnasia, entonces él se ofreció a enseñar taekwondo. Y Álvaro ya era, pero eso era ya cuando era casi cinturón negro, sí. Entonces él tuvo unos alumnos en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Y esos alumnos del Colegio Mayor de San Bartolomé, entonces les dijeron, había un muchacho que era hijo de un periodista deportivo. Entonces le dijeron que hicieran una demostración en la televisión. Entonces, que claro que sí, todos se emocionaron. Y el maestro Lee, por supuesto, él no dejaba que la gente tuviera alumnos.
Además, era la costumbre y la tradición. Eso no es que cualquiera saliera porque es cinturón negro a dictar clase. Entonces Álvaro se asustó y le dijo al maestro Lee, él lo regañó y todos los muchachos llegaron a la academia del maestro Lee. Entonces esos muchachos fueron, digamos, de los 8 de Colombia, eran 5 del Colegio Mayor de San Bartolomé. Ellos salieron del año, como 8 años después. De coincidencia, yo fui bachiller en el año 1961 del Colegio Mayor de San Bartolomé, el que queda en la Plaza de Bolívar. Ellos ya venían de allá, pero 8 años después, 9, algo así. Entonces, ¿quiénes llegaron del Colegio San Bartolomé? Pues 5 de los 8 de Colombia, que eran Pedro Bejarano, Julio César García, Edgar Pinilla. Ellos son médicos hoy en día. En ese momento estaban terminando bachillerato. José Fernando Ballesteros, que es optómetra, que entre otras cosas fue el primer profesor que tuvo Jorge Puerto en la Universidad de La Salle. Y el otro era el ingeniero eléctrico Alfredo Prada, que tal vez es el menos vistoso porque nunca dictó clases. Él sí siempre nos apoyó, inclusive fui al primer campeonato mundial con nosotros y fue de los 8. Entonces eran 5. De la Universidad de América, entonces pasó pues a la academia el maestro Luis Eduardo Hernández y Rafael Camerano, que era arquitecto de la Universidad de América. Luis Eduardo no era de la Universidad de América, él venía de otro lado. Y yo era digamos, el 8º. Entonces nosotros pues hicimos una amistad y practicamos mucho y estuvimos hasta el año 73 a principios en la Academia del Maestro Lee, pero pues nos creamos una cuestión de que, bueno, éramos muy jóvenes y queríamos de pronto más, cada vez más. Entonces tuvimos peleas, encontrones con el Maestro Lee y entonces dijimos, pues no, separémonos. Y entonces nosotros fundamos la academia, abrimos un local en lo que era el barrio Sears, y allí abrimos un local y fuimos 8 socios y todos dictábamos clases. Entonces éramos pues muy jóvenes y todos y ya estaban empezando a estudiar en la universidad de nosotros. Entonces fue impresionante porque con nosotros, sin sacar avisos en la prensa y sin nada, la academia se llenó de alumnos y dictábamos clases 6 de la mañana, mediodía y desde las 4 de la tarde de a 1 hora hasta las 9 de la noche. Entonces todos los días y sábado y domingo. Y la academia pues desde un principio fue un éxito total, pues claro, porque eran grandes practicantes y grandes personas y con una vitalidad increíble, pues entonces era el trabajo de 8 personas. Entonces comenzamos el 13 de febrero de 1973 las clases en CIAR y nosotros tomamos pues la ruta de la ITF, porque inclusive habíamos conocido, el maestro Lee trajo al general Choi aquí, en el 72, y conocimos al general Choi, entonces empezó a escribirnos.